¿Qué tal? Les voy a contar otra anécdota de mi loca juventud. Espero que les guste. A mí me gusta, ahorita que estoy solito en la noche, hablarlas, ¿no? En una ocasión, cuando era joven, tendría yo unos 16, 17 años, tenía yo un novio con el que anduve desde que tuve 15. Con ese chico, de hecho, duré 4 años y medio, más o menos, ¿no? El punto es que terminamos, ¿no? Terminamos porque me fue infiel. Eh, con él terminé varias veces, ¿no? Pero en esa ocasión fue porque me había sido infiel. Y justo después falleció mi abuelo. Cuando falleció mi abuelo me puse muy mal y corrí a marcarle por teléfono y le avisé: oye, acaba de fallecer mi abuelito. Y me dice: pero de todas maneras no lo querías, ¿no? Y me sentí muy mal en su momento de que me dijera eso. La verdad es que yo tenía muchos problemas con mi abuelo y con mi papá, pero pues aún así me dolió que me lo dijera. Ahora entiendo, cosas de chamacos quizás, pero en su momento me dolió mucho. De ahí pues nos fuimos a Morelos un tiempo, después de que falleció mi abuelo. Yo me acuerdo de que incluso vi, cuando llegué a Morelos, un arbusto que estaba sin terminar de podar. Y yo pensé así como de: a mi abuelito no le hubiera gustado que eso se quedara a medio podar. Y agarré las tijeras y empecé a podarlo, ¿no? Y que me empiezan a picar todas las abejas. Y ya me dijo mi abuela: chamaco, güey, lo mismo le pasó a tu abuelo, ¿no? Lo picotearon las abejas por estar intentando cortar ese arbusto. No dije nada, ¿no? Pero para mí significó algo muy bonito en mi interior. Por algún motivo, el hecho de pensar que mi abuelo intentó podar ese y lo picotearon las abejas, y que yo intenté hacer lo mismo por él y me ocurrió lo mismo, ¿no? Cosas personales mías. Me acuerdo que estaba yo muy triste, y todas mis primas estaban tristes. Fuimos a comer taquitos a un pueblito que se llama Michapa, que estaba cerca de la casa. Y entonces, de la casa de Morelos que teníamos allá. Y y entonces, perdón, tengo un poquito de gripa. Y entonces, fuimos a esa taquería y me acuerdo que el mesero estaba muy guapo. Era un morrito como de mi edad, tendría como unos 16, 17 años. Estaba mamado, estaba bastante lindo. Nos gustó a mí y a mis primas. Pedimos: queremos que ese nos atienda, ¿no? Y ya nos acercó a atendernos ese chavo. Lo empezamos a cotorrear un poco. Y el chavo se reía, ¿no? Y el chavo se me quedaba viendo a mí, ¿no? Y me seguía el juego a mí, ¿no? Y ya cuando se retiró, mis pensando así como de: qué perra, ¿no? Nos lo ganaste. Y una de mis primas, que era bastante chida y bastante pues aventada, así se acercó al chico y le dijo: oye, ¿le gustas a mi primo? ¿Qué show? ¿Le das tu número? Y le dio mi número, ¿no? A mi prima. Llegamos a la casa de Cuernavaca. Bueno, así digo, a la casa de Cuernavaca decimos cuando estábamos chiquitos, pero me refiero a nuestra casa que estaba cerca del pueblo de Michapa, ahí en Morelos. Y entonces agarré y le marqué desde el BlackBerry de mi mamá. Yo en ese entonces no tenía teléfono. De hecho, me acuerdo de cuando falleció mi abuelito y corrí a llamarle a mi exnovio. Le llamé de un teléfono del público de la calle. Todavía funcionaban, todavía existían. Ya quedan muy pocos. En ese entonces yo no tenía teléfono, lo solía perder muy a menudo mis teléfonos celulares. Me acuerdo que mi mamá me prestó su BlackBerry, un BlackBerry rosita, y empecé yo a llamarle por teléfono y empezamos a platicar. Y en ese tiempo a veces así se ligaba, ¿saben? De que le pedías a alguien su teléfono y estaban hablando por teléfono, a veces hasta por horas, ¿no? Y así empecé a hablar con este chico, ¿no? Y ya quedamos de vernos y nos vimos ahí en Michapa. Lo llevé a un laguito que estaba por ahí perdido en el campo, al que me gustaba mucho ir. Nos acostamos en el pasto y empezamos a platicar, y de repente empezamos a fajar y fuimos para su casa. Cuando entramos en su casa, pues me sorprendí mucho, ¿no? El chico la mamá del chico tenía muchos pavos muy bonitos, de esos de cola esplendorosa, ¿no? Pavos reales se llaman. Y los pavos reales tenían pequeños pollitos, ¿no? Los pavos reales, y me encantaron. Además de todo, el chico tenía muchas cosas como de entrenamiento en su casa, pero de entrenamiento como con cuerdas, con aros, ¿no? Y ya cuando pasamos a su casa, me senté, me sirvió un vasito de agua y me mostró un álbum de fotos, ¿no? Y en el álbum de fotos eran fotos de él en un circo. Él era trapecista. Resulta que su papá era dueño de un circo, ¿no? Y que él desde niño siempre practicó y siempre estuvo en ese circo. Tenía fotos incluso de él siendo prácticamente un bebecito y parado de manos, ¿no? Desde pequeño ya practicando, ¿no?
lo que hacía, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Me pareció muy maravilloso. Y el chico me pareció muy maravilloso, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Y me enseñó muchas de las cosas que sabía hacer, ¿no? Y y fuimos a su cuarto y empezamos a ver, todavía me acuerdo que fue la película de Resident Evil 3, ¿no? Y la vimos y entonces cogimos y nos metimos a bañar juntos y empezamos a hacer una rutina en la que hablábamos por teléfono mucho tiempo, luego nos veíamos en mi chapa, caminábamos, paseábamos. Me acuerdo que una vez me tocó ver cómo unas personas, unos señores le gritaron maricón, al parecer ya lo ubicaban ahí y me dijo, perdón, saben que soy gay y me tratan como el maricón del pueblo, ¿no? Recuerdo que yo me enojé mucho de eso en alguna ocasión. Bueno, vivimos una que otra aventura, ¿no? En la cual traté en alguna ocasión de defenderlo y que nos unimos mucho, ¿no? Resulta que él me platicó que estaba trabajando con su papá en la frontera, en el circo, pero que en un show se lastimó y le agarró miedo a volver a subirse, ¿no? Para su show de trapecista. Y su papá le dijo, ¿sabes qué? Vete con tu mamá a Morelos un tiempo hasta que te sientas mejor si quieres. Y le dijo, no, yo creo que sí, ¿no? Y se regresó acá a Morelos, a la casa de su mamá, un tiempo en lo que se sentía mejor para regresar otra vez al circo. Pasamos un tiempo y yo estaba decidiendo si regresarme a Ciudad de México o no, porque mi mamá me había propuesto que me podía quedar a terminar la prepa en Morelos y a estudiar en la universidad allá. Mi papá metió en la universidad a uno de mis tíos a estudiar ingeniería, ¿no? En una escuela patito, pero pues yo la verdad no sé si me sentía capaz de quedarme en la UNAM, en donde ya después sí logré quedarme, ¿no? Pero estaba joven y no sabía qué hacer con mi futuro. Y yo lo estaba decidiendo. Y este chico, ¿no? Que era como mi amor de verano, ¿no? En ese momento, me pedía que yo me quedara. Aún así me seguía mensajeando con mi ex. Honestamente, yo seguía hablando con él, ¿no? En plan de, hola, ¿y cómo has estado? Y hasta ahí, ¿no? Pero al final, en algún punto, me ganó el sentimiento y tomé yo mi decisión. Y sí hablé con este chico y le dije, ¿sabes qué? Me acuerdo que fue un día en el que estábamos en su cuarto, estábamos igual viendo una película, era nuestra rutina, nos acostamos, comimos papitas, hicimos el amor, él me empezó a mostrar algunos de los trucos que hacía, estábamos siempre los dos en su casa solos, desnudos, ¿no? Y en un punto salimos al patio de su casa, obviamente ya nos habíamos vestido, y hablé con él y le dije que había decidido regresarme a Ciudad de México. Recuerdo que él agachó su cabeza y vi que empezaron a caer algunas lágrimas y me dijo, quédate, por favor quédate. Y yo le dije que no, que ya había decidido, que ya había tomado mi decisión. Y agarra y señala a uno de los pollitos y me dice, te regalo un pavo real, pero por favor quédate. Él sabía que me encantaban esos pavos reales, ¿no? No sé, yo sabía lo que significaba ese ruego, ¿no? Al ofrecerme uno de sus queridos pavos reales, ¿no? Porque sabía que en verdad quería mucho uno. Y me sentí muy mal, ¿no? Pero no retrocedí a mi decisión y me fui, ¿no? Me dio mucha pena irme y me sentía yo muy mal por haberme ido, me sentía muy culpable. Recuerdo que cuando regresé a la Ciudad de México, pasó como una semana y de repente me dijo mi mamá, te hablan a mi teléfono. Y le dije, ¿quién es? Y me dice, me dice, no sé, creo que es tu amigo de allá de Morelos. Y le contesté y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le dije, hola, ¿qué tal? Y me dice, ¿qué has hecho? No he sabido de ti. Y le dije, oye, por favor no marques este teléfono, es el teléfono de mi mamá. Y le colgué. Y sí, ya lo había yo bloqueado de la red social que sea que usáramos en ese entonces, ¿no? Porque yo me sentía muy mal, me sentía muy culpable, ¿no? En un futuro obviamente muchas veces me arrepentí de haber hecho eso. Pensé muchas veces en él, ¿no? Nunca lo olvidé. Aunque honestamente no recuerdo su nombre, nunca olvidé la historia. Nunca olvidé a ese chico. Y aunque ya no recuerdo su nombre y aunque tal vez fui un imbécil en su momento, siempre lo voy a recordar de manera bonita en mi corazón. Y sé que quizás fue un estúpido, ¿no? Pero pues estaba joven, ¿no? Y es una de mis historias de juventud. No estoy tratando de ser moral con estas historias, estoy simplemente contando las cosas que viví. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Ya se me acabó el tiempo y de todas maneras ya terminé la historia. Entonces muchísimas gracias.